En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores. Un día lunes más, un frío día lunes de esta semana, en nuestro programa Revelando, auspiciado por Asofar. Saludamos a nuestro radiocontrolador de todas las semanas, Claudio Alvarado, que nos hace señas por ahí, y a nuestros panelistas permanentes, a pesar de que han estado medio ausentes este tiempo, que han tenido mucho trabajo, al igual que nosotros. Maximiliano Duarte, Fundación Piensa, investigador, ¿cómo es? Investigador jefe, eres tú. Y Víctor Nostroza, también un tremendo investigador que permanentemente estamos leyendo sus columnas Mercurio de Valparaíso. Damos la bienvenida a nuestros auditores. Hola Maximiliano, hola Víctor. Hola María Eugenia, muchas gracias por invitarnos nuevamente a tu programa. Estamos muy contentos de estar acá con Víctor y aprovecho de saludar también a todos los auditores que nos escuchan, como tú dijiste, en este frío día lunes. Sí, frío día lunes. Incluso estamos aquí adentro con parca. Bueno, en el día lunes de hoy es un día lunes muy especial porque la Escuela Naval acaba de cumplir 205 años el día viernes. Como ustedes saben, la Escuela Naval, una tremenda institución porteña que nos representa a muchos hemos sido parte de la Armada de Chile, de una forma u otra. Los cadetes el día viernes hacen su velada, tradicional velada en la Escuela Naval, y el día sábado tienen siempre su tradicional fiesta que tanto gusta a los cadetes. Algunos ponen más nerviosos, pero donde lo pasan muy bien, y a partir de esas fiestas a veces se hacen grandes pololeos, grandes romances y grandes matrimonios. Yo conozco de varias personas que a partir de la fiesta de la Escuela Naval después se casaron con las chiquillas que asistieron, lo que no es menor. Y sabemos que la Escuela Naval, ¿no es cierto?, forma los futuros oficiales de Marina en todos los aspectos que son valóricos, aspectos militares, navales, profesionales, culturales, físicos, etcétera. Son hombres de vanguardia que están siempre con permanente uso de tecnología e innovación en todos sus implementos de enseñanza, de estudio, y son tremendos hombres que el día de mañana van a dirigir la institución, no solo de la Armada, y muchas veces también la institución país, porque la Marina dirige muchas veces, está dirigiendo el país en muchos aspectos, lo sabemos el día de hoy perfectamente, con tremendos oficiales que tenemos en nuestro país, en todas las zonas navales, militares que hay en Chile, ¿no es cierto? Un saludo para la Escuela Naval, por favor, en estos 205 años, y son 167 cadetes más o menos los que hay actualmente en la Escuela Naval. Sí, de todas maneras, felicitar a la Armada, tremendo aniversario, 205 años. Sí, casi con la independencia de Chile. Claro, y tiene bastante sentido que sea casi al mismo tiempo, porque la historia de Chile también fue forjada de cierta manera por personas que se dedicaron con vocación tanto a las ramas del ejército, a la Armada. Así que mis felicitaciones también, y que sean ojalá 205 años más, ¿no? Sí, lógico. Sabemos que la Escuela Naval partió en un buquecito así chiquitito y se ha ido formando como un tremendo edificio, una tremenda institución que incluye incluso oficiales extranjeros que vienen a estudiar a Chile, que tienen mucha con penetración. Y muy bien valorada. Muy bien valorada. Cuando uno ve, por ejemplo, ya entrando quizás a temas más contingentes, la última encuesta CEP, sí, diría que todas las ramas de la Fuerza Armada hoy en día cuentan con una valoración ciudadana que lo posiciona en el top 5 de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía. Así que sí. Y la labor también que hacen, porque uno siempre asocia mucho a la Fuerza Armada como en tiempos de guerra, cosas así, pero resulta que también cumplen funciones que son en tiempo de imprescindibles. paz, claro. Partiendo por el apoyo que prestan para los procesos electorales, ¿no? Uno ve que los locales de votación están los de la Armada, que tienen que recibir los locales de votación, tienen que custodiar el material, etcétera. A mí me ha tocado trabajar de cerca con personas de la Armada en ese sentido, y hacen una labor realmente muy profesional, y seguramente en muchísimas otras áreas también, ¿no?
Saludamos a su director, Gonzalo Tapen de la Carrera, ¿no es cierto?, a los oficiales que forman el cuerpo docente, administrativo de la Escuela Naval, a todos los profesionales, a todos los profesores también, que son muy importantes, que están en este sistema, porque el profesor es el que cambia muchas conductas, y a todos los que pertenecen a la Escuela Naval en el día de hoy. ¿Algún saludo quieres tú decir, Sí, María Víctor? Eugenia, primero que todo, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias por la invitación y un afectuoso saludo a la familia naval, a la familia de la Escuela Naval en estos 205 años que cumplen, que como decía Maximiliano, es una institución muy bien valorada dentro del país por los ciudadanos, lo muestran todas las encuestas, y también muy bien valorada en el extranjero. Sí. Se sabe que la Escuela Naval es un ejemplo a nivel mundial. Yo sé que en Japón tienen un homenaje a Arturo Prat a propósito de ser una de las personas que inspira a todas las personas que están estudiando en la Marina como alguien que sacrificó su vida por la patria, y lo tienen ahí en una estatua, yo sé, en la Escuela Naval de Japón. Sí, absolutamente. Y felicitar a la gran labor que han desarrollado durante estos 205 años de vida, una institución de la República que ha forjado nuestra historia. Absolutamente, sí. Así que felicitamos nuevamente a su director, Gonzalo Tapen de la Carrera, un joven oficial que está orgulloso de ser director de la Escuela Naval. Bueno, y esta tarde tenemos bastantes más temas. Un tema bien cortito que vamos a decir a nuestros auditores, que va a haber un encuentro de descentralización en la Universidad Católica del Paraíso los días 9 y 10, abierta a público en la Universidad Católica del Paraíso, con Nicolás Cataldo a cargo de eso, y me interesaba conversar con ustedes porque ustedes como fundación están siempre pensando en la desregionalización, descentralización del país. ¿Tienen algo que comentar al respecto? Sí, mira, yo celebro mucho que se hagan estas instancias en Valparaíso. Eso sí, yo sería bien cauto un poco con este seminario. Yo lo valoro, por cierto. Está involucrada no solamente la Subdere, como tú mencionaste, María Eugenia, con Nicolás Cataldo, sino también la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, que también es coordinador de la instancia. Yo voy a decir un poco algo quizás bien poco o algo contraintuitivo. Lo que a mí me hace ruido, eso sí, un poco de este evento, que parece ser una jornada, un evento más bien político. Muy político, muy politizado. O sea, cuando uno ve quiénes son los expositores, son todos de gobierno, derechamente. De hecho, hay un panel que va a estar Carolina Toá, va a estar Gael Yomas, de Frente Amplio, Rodrigo Mundaca. Yo no sé mucho qué tanto se va a disentir en ese seminario. Y yo creo que una institución como la Universidad Católica del Paraíso, o sea, uno puede entenderlo desde el punto de vista del gobierno, tener un relato común, etcétera. Pero me llama la atención que, siendo un evento que se organiza en una universidad, cuando una universidad es uno de sus organizadores, yo, por lo menos de ese lado, de la universidad, yo hubiese sido más transversal en sus invitados. Y tratar de generar una instancia que propenda a que haya visiones distintas del mismo proceso. Porque nosotros, y esto no lo digo porque no nos hayan invitado a nosotros desde Piensa, que estamos trabajando hace 10 años en este tema. Lo digo simplemente porque cuando uno ve el listado de los expositores, todos fueron muy efusivamente por el apruebo en el plebiscito de salida del año pasado, ¿no? Yo voté rechazo a esa propuesta, no porque no me gustó el sistema político, el sistema de justicia, que también, sino precisamente por normas de descentralización. O sea, yo creo que uno puede ser muy defensor de la descentralización, pero no caer al extremo de ofrecerle a un país, o haberle ofrecido a un país una fragmentación donde habría muchas más regiones, que no necesariamente iba a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, donde se proponían 13 naciones, donde se proponía un Estado regional que tenía normas que eran bien graves, no sé, las autonomías territoriales indígenas en su momento, donde los pueblos originarios iban a ejercer derechos de autonomía, lo que hablamos en su oportunidad, que era el veto indígena, ¿no? Esto que para hacer cualquier cosa, tanto los gobiernos locales, regionales, requerían contar con el consentimiento de los pueblos originarios. No consulta, sino consentimiento. Entonces, yo creo que, claro, cuando yo veo el panel, veo que todos fueron muy efusivamente por el apruebo, y me doy cuenta que ellos están por la descentralización, pero también estuvieron por proponer al país una propuesta que a mi juicio le hacía muy mal a las regiones. Creo que hubiese sido muy valorable tener contrapartida, digamos. Una mirada quizás desde el rechazo, que por cierto que el rechazo, y esto es muy importante que lo tenga claro la gente, la descentralización
no está abanderada solamente por el apruebo. O sea, no es que alguien diga los que son descentralizadores tienen que votar apruebo, no. Hubo muchísimo, la gran mayoría de Chile, que votó rechazo. De hecho, en todas las regiones del país ganó el rechazo. De todas las comunas que hay en Chile, solamente, si mal no recuerdo, en 7 ganó el apruebo. Y en el resto ganaron todos el rechazo. Esta es una propuesta que le hacía muy mal a las regiones. Se proponía eliminar el estado de emergencia, que hoy en día está usando la macrozona sur, que en paralelo, mientras se discutía el proceso constitucional, hubo una marcha en el norte pidiendo que hubiese estado de emergencia. Y la convención, en vez de escuchar lo que estaba pasando en las regiones, hizo caso omiso, ¿no? Se eliminaba el terrorismo, cuando la referencia al terrorismo como un acto contrario a los derechos humanos, cuando en el sur hay, evidentemente, actos de terrorismo. Entonces, a mí no me llama la atención eso, y creo que tengo que decirlo, y me llama la atención justamente porque cuando uno veía las encuestas una semana antes del 4 de septiembre, todas las encuestas eran muy claras, mostrar de que en las 16 regiones del país, en 14 o 15, iba ganando por mucho el rechazo. Y lo que se hizo en su momento para que el apruebo tuviese más posibilidades fue concentrar precisamente la campaña en la región metropolitana. O sea, si se hubiese aprobado esta propuesta... O sea, contrario a la desregionalización. Era pura regionalización. O sea, en ese minuto. O sea, a lo que voy es que si se hubiese aprobado esta propuesta constitucional, habríamos tenido hoy en día una constitución que se hubiese jactado de ser regionalista, pero que hubiese sido rechazada por todas las regiones fuera de la región metropolitana. Por eso digo, claro. Eso nos ofrecieron. Y esas personas que hicieron campaña muy efusivamente, bajo una retórica, a mi juicio, muy sofista en términos de descentralización, son los que van a ir a conversar ahora sobre el proceso, ¿no? Yo hubiese preferido... Es una cosa curiosa. Es bien curioso y yo creo que es muy importante que en estos debates tengamos la otra mirada, ¿no? La del 63% de Chile. Además que es en Valparaíso, o sea, donde está la Fundación Piensa, o sea, uno piensa, o sea, ¿qué instituciones me representan aquí en desregionalización? ¿Quiénes están por la descentralización? Voy a invitar a todas esas, digamos, instituciones, fundaciones, para que vengan y conversen, ¿no es cierto?, en este lugar. Sí, pero yo quiero reiterar... Esto lo organizó la Subdere, sí, o Nicolás Vázquez. Bueno, se supone que en conjunto, pero claramente se ve que acá la Subdere, ¿no? Sí, claro, o sea, Nicolás Cataldo. O sea, están todos, van a exponer... No sé, creo que van a exponer algo así como al menos 5 ministros, varios subsecretarios. Esto es un acto del gobierno. Esto es un acto político. Un acto y hay una señal política y también uno puede ver hoy día y no quiero ser tan duro con esto, pero evidentemente a propósito del caso convenio, hay también una idea de tratar de blanquear un poco eso, ¿no? Oye, no echemos la culpa a los niveles subnacionales, y hay que decir que hay actos de corrupción también a nivel local. Y avanzar en un sistema de descentralización responsable implica también hacerse cargo de esas falencias, ¿no? Esto no es simplemente dejar que gasten la plata y hagámonos, nos hacemos los tontos no, chuta, lo hicieron mal ahora y ojalá la próxima lo hagan bien. Hay que tener control efectivo, hay que fiscalizar. Está invitado el gobernador regional de Los Lagos, va a exponer. Y discúlpeme que te diga, pero Vallespín, creo que el apellido, ¿quién nos va a hablar de probidad? O sea, disculpa que sea así tan duro, pero claro. Pero estamos personas que están en la primera línea hoy en día de un caso de corrupción de los más emblemáticos de los últimos 30 años, que yo no sé qué cátedra de qué van a dar. Entonces yo sería bien cauto, valoro la instancia, digamos, como un intento de tratar de conversar de un tema que muchas veces no están dentro de las prioridades de los chilenos, pero que es muy relevante. La descentralización hoy día es imprescindible para avanzar a un país más desarrollado. Hay una concentración de riqueza gigante en la región metropolitana. Y nosotros que estamos solamente a 1 hora y media, 2 horas, sentimos abandono. Imagínense las otras regiones que son periféricas. O sea, yo celebro que haya un intento de armar conversatorios sobre descentralización. ¿Pero quién va a ser la contraparte? Pero claro, ese es mucho más transversal, porque este es un tema que no es de izquierda o derecha. Este es un tema que debiese convocar a todos los actores y lamentablemente yo cuando veo el seminario y veo... Y me llama mucho la atención por la parte de la Católica de Valparaíso, siendo que además en la universidad que le tengo mucho cariño porque además hago clase ahí, ver que no hicieron ese contrapunto, tratar de invitar a fundaciones que compartan una visión quizás más transversal, que represente todo el arco político. Yo veo con ese optimismo que te comentaba al principio, lamentablemente queda un poco opacado por ese hecho. ¿Algo que opinar, Víctor, tú? Sí, señalar que primero la descentralización es un tema que transversalmente se ha dicho que se tiene que avanzar en eso.
¿no es cierto? Es un gran problema que tiene Chile, que está todo muy centralizado y que para avanzar hacia el desarrollo tenemos que descentralizarnos. Pero como dijo Maximiliano, es un tema que no a mucha gente le llama la atención. También, por ejemplo, la modernización del Estado. Son temas poco atractivos para la ciudadanía. Lo mismo el sistema político, que no funciona tampoco, a la gente no le hace mucho ruido. Lo mismo la descentralización. Pero alcanzar el desarrollo tiene que ser con un Chile descentralizado. Pero eso no quiere decir que cualquier propuesta sirve para descentralizar. Tomando las palabras de Maximiliano, el 4 de septiembre del año pasado se rechazó una propuesta de descentralización de forma muy contundente. Y ahora, con este seminario que se está tratando, va a hacer, se valora también. Pero también tiene que haber voces disidentes. Pero claro, o sea, tiene que haber después una conversación, un conversatorio, claro que sí, contrapuntos, digamos, preguntas de un lado y del otro. Porque si se van a escuchar los mismos, también uno va a pensar quiénes van a ser los asistentes. Yo no me imagino, por ejemplo, María Eugenia, a que vayan militantes de base del Partido Republicano a escuchar ese conversatorio. Entonces ahí uno está perdiendo una parte, o de Chile Vamos. Entonces también hay un problema cuando uno hace convocatorias de ese tipo, que la gente ve la convocatoria, ve los exponentes y no se siente reflejado políticamente con ninguno. No voy. Entonces al final van a ir simplemente a hablar los mismos. Entre ellos se van a hablar. Entre ellos. Y no van a hacer más que reforzar sus propios sesgos, ¿no? Porque no va a haber nadie que pueda poner un contrapunto, que por cierto que es muy valioso justamente en el debate, que hay alguien que... Voy a ver otro punto. Ustedes como fundación piensa, para descentralización, ¿qué proponen para que nuestros auditores conozcan la perspectiva desde la radio, por lo menos, qué están proponiendo ustedes como descentralización, que ya lo tenemos claro desde algunos otros auditores que lo hemos escuchado a ustedes, pero no la gente que nos está escuchando todos los días? ¿Qué les gustaría a ustedes como descentralización? ¿Qué proponen, qué propenden como descentralización para nuestra región principalmente? Que, tal como dices tú, Maximiliano, estamos a 1 hora y media de Santiago, estamos votados pero como pucho. Imagínate las regiones más alejadas. ¿Qué proponen ustedes? Mira, nosotros podemos hablar como a nivel de principio primero. Lo que nosotros proponemos en primer lugar es que haya una administración regional que sea robusta. O sea, que tengamos gobiernos regionales que tengan un presupuesto realmente para cambiar la vida de la gente. Perdón, ¿y ese presupuesto a dónde tiene que ir? ¿A la alcaldía, a la parte de alcaldicia, a la parte de gobernación? No, pero partamos por niveles. Primero, o sea, como cuestión de principio, nosotros creemos que tienen que haber gobiernos intermedios, o sea, regionales, que sean robustos, fuertes. Ojalá nuestra idea siempre fue de avanzar hacia macroregiones y no microregiones. Ah, sí, eso lo comentaron. O sea, 8 regiones en general. Siempre nosotros, desde la Constitución del 80, en su inicio, eran 13 regiones. Luego hubo una reforma constitucional en el 2005 que permitió crear regiones. El 2007 se crearon 2 regiones nuevas, Los Ríos y Arica y Parinacota, y el 2018 la región de Ñuble. Entonces estamos cada vez fragmentando más el territorio, mientras la región metropolitana se mantiene, digamos, de manera igual. O sea, aquí aplica como el dicho ese, divide y vencerás. Y si uno ve, por ejemplo, la distribución del FNR, uno puede ver que desde el año 2007 en adelante la región metropolitana recibe más del doble que lo que recibía antes. Y en el fondo la región metropolitana hoy día funciona con una fuerza centrípeta que acumula no solamente población, la mitad de Chile, sino que acumula también gran parte del PIB, gran parte de empresas, todas tributan en Santiago, todo pasa a Santiago. O sea, por darte un ejemplo... Las empresas se van a Santiago. Cuando hay un problema acá en la región o hay un problema en cualquier región de Chile, uno, claro, acude a Ceremi. ¿Ustedes creen que en la región metropolitana, cuando hay un problema político, alguien acude al delegado presidencial regional? ¿Para qué? Si está la moneda. Uno no acude al Ceremi de Educación, acude al ministro de Educación. Y así pasa con muchos múltiples ejemplos. Entonces yo creo que hay una desequilibrio muy profundo y nosotros piensa que debiesen haber una estructura robusta a nivel regional, gobernadores regionales potentes. No sé, hoy día, por darte un ejemplo, el presupuesto de la región de Valparaíso a nivel regional son 90.000 millones de pesos. Y a nivel de central, que se ejecuta en la región, es más de 10 veces. O sea, por mucho que tengamos gobernador regional electo, etcétera, y tengamos recursos, por un peso que pone el gobernador regional en la región, el nivel central está ejecutando 10 pesos. Entonces, hay que avanzar en que la mayor decisión de ese gasto sea en la región, pero de manera responsable. Y los tributos que se quedan acá. Claro, y que parte de los tributos se quedan acá, y que también parte de los tributos, y esto sí que yo valoro un poco de la comisión experta, que donde hayan actividades contaminantes que afectan y que tienen externalidades negativas para ciertas zonas, que también vaya un cierto fondo de compensación para que esas regiones no paguen los platos rotos y esas comunas. Algo que parece de sentido común, que debería haber existido desde hace mucho tiempo, claro. Recién se está
impulsando ahora. Ese es el nivel de centralismo que tenemos. Entonces, y para cerrar la idea, entonces, gobierno regional potente, grande, y a nivel como capilar, si uno lo quiere decir de esa forma, para tener capilaridad a nivel local, municipios que sean ágiles, que sean también Pero ¿cómo modernos. ¿Cómo se lo exige tú eso? Porque la verdad que la gente vota políticamente por el gobierno porque le gusta la persona, pero la verdad que ¿cómo le exiges tú a los municipios que sean más ágiles, que las platas que se le entreguen tengan más fortaleza? O sea, tiene que haber, por cierto... ¿Cómo se controla eso? A lo que voy con este botón de principio, que también está muy ligado al tema de la subsidiariedad. Y siempre se habla de subsidiariedad como para ver lo que es mercado-estado, pero a nivel de subsidiariedad territorial, que es como la otra cara de la subsidiariedad, que no es muy sexy, no se habla mucho, Claro. es que al nivel local, ojalá que el nivel local se haga cargo de las necesidades de su localidad, y si no puede en nivel municipal, ahí en subsidio a nivel regional, y si no se la puede en nivel regional, en subsidio a nivel nacional. Entonces, el principio de subsidiariedad es algo que también, por lo general, está muy ligado a la centro-derecha, pero extrañamente la centro-derecha siempre ha dejado un poco de lado esta faceta de la subsidiariedad, que es la que le da sentido también al desarrollo local. Entonces, para cerrar, gobierno grande, robusto, en municipios ágiles, ojalá que muchas juntas de vecinos. Eso, las juntas de vecinos son muy importantes. Y hay que fomentar que haya juntas de vecinos, ojalá muchas. La propuesta de la convención hacía todo lo contrario antes, o sea, solamente limitaba una junta de vecinos por unidad vecinal. Y la unidad vecinal, ¿quién la determina? Que el alcalde. Entonces, hubiese sido muy extraño, en la propuesta constitucional íbamos a tener regiones, cada vez microregiones, y a nivel local, no muchas juntas de vecinos, sino una por cada unidad vecinal. Que además son electas por cuyo territorio, cuyas fronteras son designadas por el alcalde. O sea, el alcalde, en el fondo, iba a tener el poder de determinar quién iban a ser su junta de vecinos. Y saber con quién iba a tener que lidiar. Entonces, yo pienso la lógica contraria. Por eso digo que es muy importante esta mirada también de la descentralización desde el rechazo. Y lo otro que tú dices, claro, son los controles. Hoy día vemos que hay problemas a nivel local, a nivel de GORE, municipalidad, no solamente el caso de fundaciones. Uno ve a nivel municipal cuando se hacen licitaciones públicas que las bases de licitación están hechas a medida y muchas veces se rebajan los montos, se fragmentan los proyectos. En vez de decir, hagamos un proyecto de 500 millones, no, hagamos el mismo proyecto, pero digámoslo en 10 fases, cada una por 50 millones. Así hacemos trato directo, así no pasamos por Contraloría. Ah, perfecto. Etcétera. Entonces yo creo que también tiene que haber una fiscalización. O sea, eso no solamente, no solamente a la Contraloría, porque tú dices, no, es que la Contraloría está ausente, lo ha hecho mal. Ya, lo ha hecho mal, efectivamente. Yo no vengo acá a proteger, a defender la Contraloría. Lo ha hecho mal, sí. Pero cuando uno ve la mirada, ellos tienen un punto también, la Contraloría. Con el caso convenio, voy. Porque para que la Contraloría pudiese fiscalizar esos actos, tienen que tener un monto superior a los 300 millones de pesos aproximadamente. O sea, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Lo que hacen era justamente la fragmentación de los montos. Hagamos 4 proyectos por 100 millones. Y así tenemos 4 proyectos que ninguno pasa por control de Contraloría. Perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos algo previo, que es fiscalización local, interna. O sea, dentro de los municipios, dentro de los gobiernos regionales, ojalá organismos que sean, divisiones que sean, ojalá con cierto grado de autonomía, que puedan hacer un control y ver cuándo se están haciendo estas trampitas, ¿no? Entonces, descentralización, pero responsable, a nivel local, ágil, que sea como mayor capilaridad, ojalá más asociaciones. Bueno, y lamentablemente ninguna de esas cosas son escuchadas porque no les conviene en este minuto a este gobierno. Vamos a ver qué pasa más adelante. ¿Algún punto que tienes que agregar tú, Víctor, o no es necesario? Sí, señalar que algo que necesitan las regiones son más atribuciones. Hace poco que tenemos gobernadores electos, sí, y de a poco se le han ido traspasando a través de ley, a través de decreto, nuevas atribuciones. Lamentablemente, con los casos de corrupción que hemos tenido en distintas regiones, este impulso por querer traspasarle más atribuciones a las regiones se ha parado un poco. Los parlamentarios dicen, a ver, ojo, le vamos a dar realmente más atribuciones a las gobernaciones cuando han salido casos como el señor, el del sur, ¿cómo se llama? De la Fundación Kimun, que lo tomaron preso, Diego Ancalao, y 1 millón de ese tipo de cosas. Lo mismo de la señorita Polisi, Camila Polisi, lo mismo también está ligado. Caso de lencerías, que está ligado también a una gobernación. Entonces, los parlamentarios, que son quienes tienen que hacer este traspaso, no van a querer hacerlo. Es muy negativo, pero es necesario para avanzar. Es necesario, pero como dice Maximiliano, también necesitamos mejor control para que toda esta cantidad de recursos enormes que van a ingresar ahora a propósito del royalty, a propósito de la ley de rentas regionales, regiones más fuertes que se está tramitando en el Congreso, necesitamos más control porque van a tener más recursos las regiones ahora. Bueno, eso es una noticia alentadora, que vamos a tener más recursos.
Bueno, democracia moderna. ¿Qué es lo que significa para ustedes más democracia y no menos democracia? Parece un mantra que siempre lo repite el gobierno. Más democracia, no menos democracia. Entonces, siempre el Estado está pensando en eso. Parece un mantra, lo repite, pero resulta que no lo hace suyo, digamos, porque lo hace más bien como un autoritarismo, uh-huh. Una autoridad que utiliza la democracia a su pinta. Uh-huh. Y resulta que vemos que la democracia está siendo muy mancillada hoy por este tema de los convenios, ¿no es cierto? Y está siendo dilapidada de una forma difícil, dolorosa. Chile quedó muy mal. Y tenemos a la vez una encuesta que se le hizo al presidente Piñera, que está muy buena, y ustedes la leyeron en la tercera, ¿no es cierto? Y él habla de muchas cosas, que Chile, para que tenga una mejor democracia y no menos democracia, debería avanzar en grandes acuerdos políticos, grandes grupos políticos, y no dividirse en pequeños grupos. No es como esto, como la división de muchos pequeños grupúsculos, claro. Porque tenemos grupos grandes como republicanos hoy, un Chile Vamos que parece acercando más a republicanos, un RN que está ahí como en el medio, tenemos Evópoli, tenemos Amarillos y Demócratas, que no sabemos con quién quiere asociarse, y tenemos que hacer un gran acuerdo democrático. ¿Te fijas? ¿Cómo hacemos para lograr esta gran democracia de los acuerdos que propone el presidente Piñera? Porque Chile Vamos dice una gran coalición, ¿no es cierto? El presidente Piñera dice una gran coalición, como fue alguna vez la Concertación, que está del Partido Comunista. ¿Cómo hacemos para tener esta gran coalición? Víctor, ¿tienes algo que opinar al respecto? Sí, primero quiero rescatar las palabras del presidente Piñera. Me parece que son atinadas a propósito de lo que está viviendo el país. Esta fragmentación que vemos política, que se ve gráficamente en el Congreso, donde hay más de 20 partidos que tenemos representación parlamentaria, lo que hace muy difícil que se pongan de acuerdo. Son 20 voces distintas, 20 grupos de intereses distintos que tienen que ponerse de acuerdo en pensiones, que se tienen que poner de acuerdo en los temas grandes que afectan a la ciudadanía. Así que por ese lado yo quiero valorar las palabras del expresidente Piñera. Lamentablemente, rápidamente también, algunas personas se descolgaron de este llamado, pero es lo correcto que tiene que pasar. También, como estamos viviendo paralelamente un proceso constitucional, que va a establecer determinados límites al sistema político para los partidos. Por ejemplo, que para que sus parlamentarios tengan representación en el Congreso, su partido tiene que sacar un mínimo de 5% de los votos, lo que es muy difícil hacerlo. Un partido que supere el 5% de los votos a nivel nacional es un partido grande. Así, por ejemplo, Evópoli no pasaría, Demócratas no pasarían por ningún motivo. Bueno, por la izquierda, los partidos del Frente Amplio, lo único que pasaría es Convergencia Social. Entonces, tienen que los partidos tender a estos acuerdos. Grandes coaliciones. Sí. Para que haya gobernabilidad, que también, así como hablábamos que la descentralización es un gran desafío que tiene el país y que tenemos que avanzar para ser desarrollado, la reforma al sistema político también es un diagnóstico enorme que hay transversal en el país de que está malo el sistema político, aparte, que hay que mejorarlo. Y aparte, como dice Víctor, esto se está viendo en el tema del Consejo Constitucional. Es muy importante que ahí se haga porque los partidos políticos hoy en día en el Congreso no tienen incentivo para cambiar justamente las reglas que lo benefician. Porque un partido chiquitito que tiene menos del 5% va a aprobar una reforma que implique la desaparición de su partido y por tanto de su cupo parlamentario. O sea, este es un tema que no lo pueden hacer los propios parlamentarios porque son incumbentes. Ningún parlamentario va a renunciar a su poder. Entonces, por eso es importante el proceso constitucional en esta dimensión. O sea, y por eso yo creo que el tema constitucional, si bien está muy a la baja, yo creo que es muy importante que justamente en este sentido, en esta medida, seamos muy cautos antes de jugarnos por una opción, porque si que no se hacen reformas al sistema político desde el Consejo Constitucional, es muy imposible, prácticamente imposible, si no se habría hecho, que se cambien los mecanismos de elección o también lo que tú decías, Víctor, lo del umbral mínimo para acceder a cargo en el Congreso, ¿no? Que eso va a fragmentar más que a generar unidad. Bueno, vamos a una pausa musical con Ginette Acevedo y ya volvemos.
regresamos con nuestros panelistas del día de hoy, Maximiliano Duarte y Víctor Inostroza, Fundación Piensa, están acompañándonos en este tema de la gran entrevista que dio el presidente Piñera, que fíjate que una cosa curiosa, ha ido subiendo la aprobación, por así decirlo, de que se retiró del gobierno ahora, porque claro, cuando uno está en la ex lugar en el que estuvo, tan denostado, tan vilipendiado, producto del 18 de octubre, el 19 de octubre, fue tan difícil llegar a un acuerdo político, no utilizar las armas para que no fuera lo que anteriormente había sido, ¿no es cierto?, el atrincherar a todos estos revolucionarios con las armas. La verdad que el presidente tuvo una mirada, él con su grupo, ¿no es cierto?, está Gonzalo Blumel, ahí habían varios, que son todos ex, obviamente. La verdad es que llegaron a un acuerdo que parecía que no era el mejor, sin embargo, lograron esta reforma constitucional que fue transversal del gusto de todos los parlamentarios de ese momento, ¿no es cierto?, el Acuerdo por la Paz, el día 15 de noviembre del año 2019. La verdad que fue una cosa muy difícil, muy dolorosa para Chile. Ya Paulina Bodanovich acaba de decirle hace 2 semanas atrás que la verdad que ellos debieron de haber sido más firmes. Ahora lo dicen. Claro, ahora lo dicen, en defender los 30 años. Había que decirlo en octubre de 2019. Sí. Claro. Y no cuando la tendencia va a la derecha y no... Claro, entonces dicen que debimos de haber defendido los 30 años, que fue lo que estaba de una forma diferente haciendo el presidente y sus ministros, que no lograron sacaron el acuerdo, pero tampoco la oposición en ese minuto, que eran el actual gobierno de hoy, no logró destituirlos, ¿no es cierto? Fue una cosa muy rara, muy difícil, muy dolorosa, mucho alto costo para el país, ¿no es cierto? Mira, Maximiliano. Qué bueno que nombraste esto, porque y esto lo digo también en la entrevista del expresidente Piñera, porque yo creo que hay un nuevo clivaje, o sea, así que siempre vivimos divididos con lo que pasó el 73. Yo creo que todavía el oficialismo no logra, o parece ser que ahora sí están realmente cuantificando lo que significó la derrota el 4 de septiembre del año pasado. Y para mí es el nuevo clivaje, ¿no? Hoy día están las fuerzas del rechazo y las fuerzas de la apruebo. Tal cual. Y lo que está tratando de hacer el gobierno hoy en día es tratar de revivir constantemente el clivaje antiguo, ¿no?, que dividió la política chilena sobre el sí y el no, y tratar de dejar esto en un segundo plano. Pero para la ciudadanía, para quienes no vivieron en el 73, para mi generación, para muchos otros, para las que vienen, y te queda hablar, por ejemplo, los inmigrantes, que hoy hay más de 3 millones de inmigrantes en Chile. ¿Ustedes creen que al inmigrante le importa quién es Allende, quién es Pinochet? No tiene idea y no le gusta, no le interesa. Pero ellos sí conocen lo que pasó en el octubre de 2019, porque lo vivieron. Claro, ya estaban acá. Los locales donde ellos trabajaban fueron destruidos. Ellos conocieron lo que era un toque de queda, conocieron lo que era que estuviesen los militares en la calle, también vieron una pandemia mundial. Entonces saben, y tienen familia en otros lados también, porque son inmigrantes que vienen acá, que el 90% son honestos, hay que decirlo, a pesar de que hayan algunos ahí que estén haciendo cuestiones y que al final pagan justo por pecadores. Pero si hay una inmigración controlada, la mayoría de los inmigrantes valoran muchísimo lo que es Chile, ¿no? Por algo vienen a Chile, pudiendo elegir otros lugares. Claro. Porque sigue siendo un lugar a la vanguardia de América Latina. Entonces, esas personas también se vienen influenciadas, creo yo, por este nuevo clivaje de la apruebo y el rechazo. Y yo creo que el presidente Piñera, justamente, quizás sin decirlo expresamente, está diciendo eso. Hagamos la gran alianza de quienes fueron por el rechazo, ¿no? O sea, desde Amarillo... Absolutamente. Y Amarillo nace por el rechazo. O sea, lo que dice Paulina Bodanovich para mí es inaceptable. O sea, había que ponerse en contra de la violencia el octubre de 2019. Fue justamente por su silencio y por su condescendencia con la violencia desatada de octubre, que nace precisamente Demócratas y Amarillos. Así es. Nunca van a poder competirle ese nicho amarillo y a Demócrata. Tal cual. Ellos nacen justamente por ese silencio. Entonces ahora ellos quieren decir que no, nosotros debíamos haber hecho esto. No, si ya no lo hicieron. Y por eso se fueron los que opinaron que lo estaban haciendo mal y formaron Amarillo y Demócrata. Entonces yo valoro la palabra del presidente en ese sentido de que creo que lo que estaba en lo que subyace a ese llamado acuerdo es, oigan, ya nació la política ya no es el sí y el no, ahora es el apruebo y el rechazo de septiembre. Lo que era el proyecto era fundacional y lo que también lucharon por mantener la tradición histórica republicana del país.
Lo que sí yo veo bien ingenuo, y por eso le pegaron un portazo. Yo no veo amarillos con José Antonio Cast de la mano. Bueno, es que imposible. alguna vez, perdón, pero es que nunca vimos al Partido Comunista con los demócratas cristianos, Claro. que los vimos en la concertación, en la nueva mayoría, y actualmente los vemos como parte del gobierno actual. Yo sí veo... Ahora, ¿cómo uno puede interpretar eso? Ya, claro, porque eso sería como... No van a ser una gran alianza como lo que fue la concertación, Claro. que aglutine todo su grupo. Pero sí yo pienso que en materia de elecciones municipales, por ejemplo, que se viene el próximo año, tiene que haber un tipo de alianza, si bien no electoral propia, algunos acuerdos previos, como por ejemplo el pacto de omisión, para que los candidatos no se estorben a sí mismos, ¿no? Porque imagínate que si tenemos todas las fuerzas del rechazo juntos, y por otro lado, que van divididos, separados, sin ningún tipo de acuerdo, y por otro lado, las fuerzas que fueron de la prueba, el 38% unido, va a ganar el 38%. Entonces yo lo interpreto por ese lado, y también lo interpreto, y con esto cierro, viendo lo que está pasando al otro lado. Porque esta baterita de Piñera también hay que agregar lo que pasó el viernes pasado, que se anunció, los partidos de Frente Amplio llamaron a sus bases para iniciar el trabajo para fusionarse. O sea, Frente Amplio también van a formar una coalición. Y se están anticipando no solamente en el Consejo, porque incluso puede que el Consejo, lo más probable, y es probable, y a día de hoy, que se rechace la propuesta constitucional. Ojalá se logre un acuerdo que se apruebe. En el minuto de hoy pareciera que está siendo rechazada. Sí, evidentemente. Pero por eso digo, no se están anticipando a las nuevas reglas electorales de ese tema político muy importante que mencionaba Víctor, sino también a que está muy desgastada esa alianza. Nadie quiere cargar con el muerto de Revolución Democrática. Hay el otro partido que es Comunes. No existe Comunes. O sea, disculpe que sea tan duro con ellos, pero ¿quién es Comunes? Nadie ni lo nombra. Y Convergencia Social, que es el partido ancla hoy en día, el buque insignia del oficialismo, también va a pretender ser el protagonista de esta nueva alianza, tratar de absorber al otro partido. Entonces hay una disputa interna interesante, pero sí es evidente que de cara a la ciudadanía no distingue, oye, este es Comunes, este Unir, Convergencia. El Frente Amplio lo ve como un grupo monolítico. Tal cual. Entonces, lo que tienen que hacer... O sea, ¿se absorbe o no se absorbe? Claro, o sea, esta alianza no va a ser nada más que la constatación formal de algo que ya ocurre en los hechos, ¿no? O sea, se va a formalizar algo que ya está ocurriendo. Entonces, va a ser bien interesante cómo se forma esa alianza del Frente Amplio. Por el otro lado, como tú dices, María Eugenia, yo creo que Republicanos va a preferir solo, no porque el otro no se quieren unir a ellos, que es cierto también, muchos no van a querer unirse a Republicanos, pero también Republicanos dicen, ¿por qué me quiero unir si a mí me va bien solo? Y parte de sus bases también van a decir, oye, ¿y por qué se están aliando con la derecha más tradicional si yo voto por ustedes justamente para diferenciarme de ellos? Entonces yo creo que nadie gana por la derecha haciendo un gran bloque, pero sí veo que es necesario cierto acuerdo, pacto electoral de cara a las elecciones que vienen, que son muy importantes, y claro, ojalá un que... gran acuerdo de pacto electoral, eso es muy bueno, sí, lo que tú acabas de decir. Ojalá pacto de omisión, o sea, cuando vayan, quizás no a primaria, pero si seamos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta que si hay un candidato bien de peso, posicionado, claro, buen posicionado republicano, oye, no le vayamos a disputar ahí, mejor nosotros vamos a otro lado, y que la misma generosidad esperamos también de republicanos. Si digamos, por así decirlo, el enemigo no está de este lado, ¿no? Claro. Está la vereda al frente. Sí, como dijo Cast en un principio hace 4 años atrás. Claro, o una primaria. O unas buenas primarias claro, de alcalde, para que no exista lo que dicen los pactos de omisión, que es la vieja política también, lo que criticaban la generación del Frente Amplio, los nuevos políticos, estos pactos de omisión que le hacen tan mal a la política, donde va uno en uno, se ponen de acuerdo para no estorbarse. Se podría resolver con buenas primarias, que es lo que ha pasado igual últimamente en algunos municipios. Ahora, en todo caso, el Frente Amplio, muy crítico con el pacto de omisión, surge por el pacto de omisión. Claro, porque tiene que ser un pacto. George Jackson fue electo la primera vez sin que y Michelle Bachelet no le puso ningún contrincante justamente para estos pactos de omisión, para que tuvieran representación parlamentaria. Así es. Que lo integró después al Congreso. Entonces, claro, son muy críticos con el pacto de omisión, salvo cuando ellos se ven beneficiados por el pacto. Claro. Sí. Y también señalar lo que tú habías dicho, la revalorización del gobierno de Sebastián Piñera. Es enorme, la encuesta CEP subió mucho su aprobación. Sí, y es como, me acuerdo un poco una frase de una canción de Juanes, que es como, nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿no? ¿Por qué? Porque la administración que tenemos ahora, si uno la contrasta con la administración de Sebastián Piñera, la de Sebastián Piñera queda muy valorizada en desmedro de la que tenemos ahora, en términos de gestión, en términos de hacer cosas, en términos de liderar proyectos políticos. Yo me acuerdo, el segundo año, a estas alturas ya, Sebastián Piñera ya tenía aprobada su reforma tributaria.
Claro. Ya la tenía aprobada, tenía otros acuerdos en temas de educación, había ganado una constitución constitucional en la que habían querido sacar a Marcela Cubillos, que al final se rechazó porque quería llevar adelante su proyecto educacional, y después, bueno, vino el estallido social que dejó knockout a Sebastián Piñera, donde yo valoro que él quiso mantener la democracia. Él fue un guardián de la democracia y no queríamos imitar a muchos países latinoamericanos donde los presidentes no terminan su mandato, que es un síntoma de un país enfermo, que es un síntoma de un país donde las instituciones no funcionan y donde el bullicio, quien grita más fuerte es el que gana. Y eso no ocurrió en Chile gracias, también hay muchas personas que lo critican, pero muchas accesiones que dio el presidente Piñera, que ahora está siendo muy valorizado a propósito de la mala gestión del gobierno actual. Claro, yo creo que el presidente Piñera tuvo una gran disyuntiva ahí y la verdad es que finalmente triunfó un sentido común en beneficio de la democracia. Totalmente. Porque la verdad es que los tiempos, en algún minuto le dijeron, oiga, salga con las armas afuera, haga que la policía asuma su autoridad, la Fuerza Armada igual. Entonces él dijo, sería volver atrás. ¿Qué hago con esto? Y él lo pensó. Independiente de la mente política que él tuviera, dijo, lo mejor para el país sería esto, un gran acuerdo. Y logró el gran acuerdo por la paz el día 15 de noviembre, a lo mejor a pesar suyo, a favor suyo, pero dijo, no quiero más armas, porque no quiero que sean las armas las que representen el éxito de ¿cómo se llama? Del ponerle en pie encima a este estallido. Y aparte no garantizaba el éxito, porque si piensa cuántos policías había en esa fecha, alrededor de 50.000. Y había que reorganizarlo porque los actos de destrucción masiva eran en todo Chile. Claro, entonces, no, fue horroroso. Tampoco daban abasto. Tampoco iban a hacer, las Fuerzas Armadas tampoco iban a salir a la calle sin tener la garantía de que el uso de la fuerza no iba a tener ninguna consecuencia en contra, ¿no? Claro. Porque el país estaba sumamente... No es que estaba polarizado el país, sino que había una ideología extrema, radical, que era mayoría, pero absoluta en la calle. Entonces, yo reconozco la valentía del presidente en ese momento. Claro, hoy día lo analizamos con bastante más tranquilidad por cómo ha decantado el proceso, pero si se hubiese aprobado la cuestión del 4 de septiembre, estaríamos hablando ahora, esto fue culpa de Piñera que habilitó este proceso. Absolutamente. O sea, uno también siempre lo analiza con el diario el lunes, ¿no? Pero además que pero él habilitó esto no solo. Claro. Él tuvo todo un congreso, un acuerdo por la paz completo. Entonces no es que tuvo una idea, ¿no es cierto? Y él dijo, pongo mi firma. Pero es un congreso completo. Entonces la gente, claro, el culpable... De hecho, el Congreso impulsó el acuerdo. Claro, entonces, claro, el culpable es la cara visible, el presidente es. Pero sin embargo hay un congreso ahí que está firmando también y todos poniéndose de acuerdo. ¿Te fijas? Entonces eso es... esto me parece interesante. Él habla de muchas cosas en esta entrevista. Habla también del tema de pensiones, ¿no? Del 6% de capitalización individual. Sí, es bien curioso que lo diga él, porque al final de su mandato él había llegado a un acuerdo que era 3 y 3. Sí. Pero tenía uno que era que ponía el gobierno aparentemente. Claro. Y el otro 3% era del trabajador. ¿Te fijas? Entonces la verdad es que bueno, han habido muchos temas interesantes en la conversación en la entrevista del presidente Piñera. Yo pienso que no está todo dicho con el presidente Piñera, porque él dice que no quiere ir a una reelección, pero yo creo que Piñera es una persona que igual es bien ambiciosa y quienes me escuchen dirán, pero ¿cómo? Pero yo creo que Piñera está pensando... ¿En un tercer periodo? Yo creo que sí. En el fondo, nadie está muerto en política. Nadie está muerto en política. Nadie. Yo creo que pasó su ciclo. Sí, totalmente. Definitivamente hay que dar lugar a nuevos liderazgos. Pero como dijo Víctor, el día cuando ve la encuesta y uno ve la encuesta CEP, fíjate, mira, esto es muy curioso. En la última encuesta CEP, Piñera tiene la misma valoración positiva que José Antonio Cast, los dos con 38%. Matei es la que va primero. Sí. Pero Piñera ha subido últimamente su aprobación de manera bien extraordinaria, y justamente pasa porque lo dijo Víctor, cuando uno ve la gestión del gobierno actual. O sea, el tema de cómo el COVID pareciera que ya se acabó, la campaña de vacunación, la influenza, tuvimos el tema también de los infantes, la educación, la salud ha sido un desastre este año. Y cuando uno ve lo que pasó con Piñera, oye, y el tema de la educación también. Mira, Piñera parece que no lo hizo tan mal con la vacuna, ¿no? Claro. Mira, parece que fuimos de los 3 países del mundo que tuvieron antes, que se vacunó toda su población antes, en el mundo, estamos en los top 3. Hace poco salió un informe también de la OCDE, que Chile fue el país de la OCDE donde hubo menos sobre tasa de muertos por tema de COVID.
O sea, al final todo este gobierno asesino, dictador, etcétera, al final resulta que... Y que querían derribar al presidente, claro. Visto en perspectiva, luego de los años, uno se da cuenta que se tomaron muy buenas decisiones en materia de gestión de salud pública. Y eso la gente diera nota. Lo que tú nos mencionabas, la educación también. Educación, pero ¿sabes qué? Yo pienso también es una madurez política de nuestro país. Creo que políticamente nuestro país ha madurado mucho en estos 30 años, 50 años, en nuestro último tiempo, porque la verdad que cuando se vieron acorralados en nuestros temas republicanos, cuando se vieron acorralados en cambios de bandera, en ultraje a la bandera, en cambios sí, a de fragmentar himno. la nación. Pero claro, entonces el país ya se pegó un madurón. Sí. Y ese madurón se está viendo ahora. ¿Qué opinas tú con todo esto que ha pasado el último tiempo respecto a la madurez política? ¿Qué opinan ustedes? Porque hay madurez política. Yo lo veo como madurez política, ustedes lo ven como que estamos todavía, nos falta. A ver, yo creo que la gente vota más que con el cerebro, vota más con la guata, con el corazón, con el con sentimiento. emociones, eso es válido. Cuando en una elección se pone en juego la unidad de la nación, se pone en juego instituciones que nos siguieron desde que somos república hasta ahora, como el Senado, por ejemplo, querían eliminar la Corte, el Tribunal Constitucional, que eso es más reciente, pero claro, cuando se ponen en juego ese tipo de cosas, la gente despierta, ¿no? La gente despierta y dice, a ver, algo está pasando aquí. Sí, eso es válido. Se comentó anoche en el programa Tolerancia Cero que tú me preguntabas. Que no me hace sentido. La emoción es un gran... Claro. Entonces, más yo no sé si hubo una maduración, pero en las últimas elecciones se están tocando temas que afectan directamente a la población. Y cuando hay una opción que se la juega realmente y que ha sido consistente con un relato desde que están en política hasta ahora, la gente los premia, como por ejemplo pasó el 7 de mayo con Republicanos. Claro. Republicanos, desde que José Antonio Katz se tiró como presidente a presidente la primera vez cuando perdió con Sebastián Piñera, él tenía un relato que no lo ha cambiado, y no lo ha cambiado tampoco ahora Arturo Esquella, que es el presidente del Partido Republicano, y por eso ha sido premiado. La gente, claro, yo creo que ha madurado en ese sentido, que valora a la gente que no se da tanto vuelta a la chaqueta, como muchas veces lo ha hecho lamentablemente este gobierno. Entonces... puede haber algo de maduración política, pero yo tiendo a pensar que la gente no se mete tanto en política. Se le está tocando el corazón. Lo ve más distante, y también un poquito más relacionado con lo que usted decía y lo que decía Sebastián Piñera en su entrevista sobre fortalecer la democracia. El caso Convenio lo único que le hace mal es a la democracia. ¿Por qué? Porque la gente primero no distingue quién es Revolución Democrática. ¿Quiénes son los de Revolución? No saben. Después pregúntele a la gente qué es el Frente Amplio. Tampoco. Izquierda, derecha, no. Para ellos los políticos. Los políticos son los que se están robando la plata. Y al final, ¿quién queda legitimado? El sistema democrático. ¿Y qué abre la puerta a qué? A un outsider, a una persona que venga por fuera del sistema político, que dice los partidos políticos claro, que se vayan todos, y da paso a populismos que finalmente terminan destruyendo los países desde adentro. Claro, y eso que hablábamos recientemente, tú dices que, se ve, ¿no es cierto?, que en este momento, si la votación fuera mañana, no hay mucha opción de aprobar la Constitución que viene. ¿Crees tú que esto se va a revertir de aquí a diciembre? ¿Está difícil? Mira, está muy difícil porque hay un sector que va a votar rechazo justamente porque no quiere que Boric firme una Constitución. Exactamente. Y eso, independiente de la Constitución que firme. Claro. Hay otros que no van a querer formar parte de una constitución que fue elaborada mayormente por el Partido Republicano, y acá uno ve que los extremos se tocan, ¿no? Porque seguramente los más extremistas, claro, a quienes tienen el control hoy día en la convención habrá mucho, y un desafío muy importante para Republicano, porque Republicano, de hecho, ya partió una campaña como de información de la enmienda, justamente para subir más gente al barco, de su mismo mundo. Esa campaña no está destinada a los militantes de Frente Amplio, está dedicada precisamente al militante de Republicano, decirle, oye, está bien, ya, sabemos que no quiere que Boric firme una constitución pero va a ser una constitución con otros principios, ¿no? E incluso puede ser incluso bueno que una constitución hecha mayormente con nuestra participación sea firmada por el adversario político. Le da incluso más legitimidad a las propias ideas. Pero eso es difícil que cale, ¿no? Porque ya, yo no quiero que Boric firme una constitución, chao. Otro dice, ya voté rechazo, no me preguntaron de nuevo con plebiscito de entrada, que yo creo que fue un error, si hubiera hecho un plebiscito de entrada, porque hay muchos que por esa razón no simplemente va a votar rechazo. Así que yo lo veo bien difícil, pero yo tengo un poquito de esperanza a medida que se conozca
la propuesta, porque hoy día está muy contaminado el debate, porque se hablan de enmiendas, no, es que se quieren llevar la pelota para la casa, están tirando el tejo pasado, sí, pero todavía no se negocia. Todavía no tenemos la propuesta. Y así como nosotros dijimos también en el primer proceso, esperemos tener la propuesta final para tener una idea de lo que vamos a tener. Sería bueno también esperar ahora qué es lo que va a presentar el Consejo. Ya, y Aldo Valle el otro día decía, los republicanos están presentando un programa de gobierno de los años 80. No lo veo así yo en lo personal, pero quiero que ustedes me expliquen, porque a lo mejor yo me estoy equivocando. O sea, si se llegasen a aprobar determinadas enmiendas que están desde el principio determinada la ley, claramente es un programa de los años 80. Es un programa de gobierno, y es un programa de gobierno, podríamos decir, de los años 80, pero también, como dice Maximiliano, hay que ver las enmiendas que se terminan de aprobar, porque son más de 1.100 enmiendas que se presentaron, y de esas 1.100 se irán a aprobar, no sé, 100, me imagino. No sé, son 1080, 1089 enmiendas, y claro, hay algunas que son determinadas a la ley, y hay otras que son determinadas para la Constitución, y hay algunas que no son determinadas para la Constitución, pero tienen que ir en ella por la coyuntura política que estamos viviendo, porque todas las constituciones son hijas de su época, así como por ejemplo la Constitución de 1980 tenía un especial resguardo al derecho de propiedad, ya que vivíamos en ¿cómo se llama?, en el contexto de la Guerra Fría, donde estaban los comunistas que querían apropiarse de los medios de producción, teníamos la reforma agraria. La reforma agraria, todos estos temas estuvieron recogidos por la Constitución de 1980 porque eran hijas de su contexto. Lo mismo ahora, temas de seguridad van a ir incorporados porque también son hijas de su época. Lo mismo el tema de la cotización, donde van a ir los fondos. O sea, no deja de tener razón en cierta medida, pero claro, lo que pasa es que lo bueno, en el fondo, no hay que descartarlo. No hay que descartarlo. Yo diría que eso, el tema no hay que descartar lo bueno. Todavía queda debate, todavía ni siquiera se empiezan a debatir, se va a empezar a debatir recién la enmienda el próximo lunes, se iban a debatir desde el lunes de la semana pasada, pero bueno, desde el próximo lunes se van a empezar a debatir, y luego que pasen 2 semanas de debate se van a votar, van a pasar al pleno, y ahí vamos a ver ¿qué realmente, cuál es el peso total del proceso constitucional? Que yo creo que en este segundo semestre va a tomar relevancia importante. El primer semestre no tuvo nada de relevancia porque se llevó toda la agenda de la seguridad, la migración y todo ese tipo de cosas, el caso convenio, las polémicas del gobierno, las vueltas de chaqueta y todo eso. Y ahora, a propósito, que parte agosto, empezó este segundo semestre, va a ser importante en muchos temas que se van a empezar a votar, porque ahora viene realmente lo bueno, digamos, la Constitución. Después viene la campaña, claro, que parte en noviembre, termina el 17 de diciembre, que es el día que nosotros tenemos que elegir si queremos votar a favor o en contra de la nueva Constitución. Oye, María Eugenia, solamente para complementar, me parece, yo le tengo mucho respeto a Aldo Valle, creo que es un gran aporte como vicepresidente, una persona muy moderada. Ojalá hubiesen habido más Aldo Valle en la convención anterior, claro, ¿no? Sí. Y menos Rojas Báez. Pero resulta que aún así me parece bien patúa la declaración, ¿no? Y también lo quiero también juntar con una declaración que hizo en su momento también el ministro de Justicia, Luis Cordero. No, que esto implica un retroceso. Lo mismo, estamos volviendo a discusión ochentera. Oye, pero ¿y qué nos propusieron ellos el año pasado? Nos propusieron volver al siglo XIX. ¿Sí? Sí. O sea, cuando uno ve que ahora no están haciendo... Perdón, pero me río. O sea, si ahora nos hacen volver a 1980 y ellos nos propusieron volver al siglo XIX... Es un avance, ¿no? Es un avance. Yo recuerdo un profesor que es director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, el profesor Eduardo Aldunate, que es constitucionalista, bien respetado, bien reputado. Gran profesor. Cuando le preguntaron también cuál era su opinión sobre el sistema de justicia de la Convención, él dijo que era volver al siglo XVII. O sea, si me dicen volvamos al siglo XVII, volvamos al año 80, yo encuentro que es una base, ¿no? Pero claro, él fue presidente de la Academia ayer. Hay que ser muy patudo para decir que esto es el retroceso, estamos volviendo a los 80 cuando ellos propusieron dividir a Chile en 13 naciones, pues. Claro. Sí, ¿de qué estamos hablando? Sin Senado, que lleva 200 años con Senado, con 13 sistemas de justicia paralelos, que hay que volver a repartir la tierra a los pueblos centrales. Oye, pero por favor, pues sí. Pongámosle también altura de mira y veamos también quién ofrecían ellos en su momento, ¿no? Bueno, agradecemos a Maximiliano Duarte y a nuestro amigo Víctor Nostroza, que está esta tarde aquí. La verdad que ha sido muy interesante volver al tema político, porque habíamos estado más bien en los temas económicos y sociales este último tiempo, educativos también. No hablamos de educación, pero ya vamos a volver a hablar de aquello. Y muchas gracias por esta tarde revelando, auspiciado por Asofar,
Hasta el próximo lunes se despide de ustedes María Eugenia Martini. Muchas gracias a nuestro radiocontrolador también. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.